¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Historia y Fe, el itinerario que les propone el canal diocesano para esta temporada, en el que vamos a ir recorriendo distintos acontecimientos o fenómenos culturales, artísticos, sociales, que han ido marcando o que han ido acompañando a la Iglesia Católica en Europa, sobre todo, y también en otras partes del mundo a lo largo de los últimos siglos. Hemos empezado este itinerario con el fenómeno cultural, artístico del Renacimiento, y ya en la entrega anterior tuvimos la oportunidad de contar con un experto que es conocido de todos ustedes por sus colaboraciones y sus intervenciones en esta sintonía, que es don Pablo del Cló. Don Pablo, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda entrega. Gracias por la invitación. Y abundamos un poco en algunas sugerencias para, después de presentar generalmente todo lo que es el Renacimiento y después de ilustrarnos en todos los extremos, más allá de esa idea un poco simplificada de fenómeno italiano en torno a Roma, con unos mecenas, más allá de esa simplificación nos ha abierto un poco el abanico de comprensión de este fenómeno. Nos queríamos en esta segunda entrega, esta segunda noche, dedicarla a que nos abundara en algunas sugerencias. ¿Cuáles son las influencias más remotas en las que uno tiene que indagar para entender el Renacimiento como fenómeno artístico? Los clásicos hablaban de Grecia y Roma, pero usted se va incluso más atrás todavía. Sí, yo creo que para entender un punto hay que ver el opuesto, y así lo entendemos bien. Entonces yo me iría, bueno, el hombre desde que es hombre ha querido expresar su fe. El hombre es hombre porque tiene sentido de la trascendencia. Entonces ya las culturas antiguas, las antiquísimas, por ejemplo la cultura egipcia, querían expresar esa fe que tenían. Y su fe era sobre todo la fe en lo trascendente. Si nosotros vemos una obra de arte egipcia, tiene unas características muy concretas, que las van a tener casi todas otras. Por ejemplo, vemos esta pintura egipcia. Vemos que lo que pretende mostrar es la idea de la trascendencia, del más allá. Entonces, para eso va a hacer unas imágenes muy planas, que no tienen sombras. ¿Por qué? Porque donde hay sombras hay tiempo, hay un astro que se mueve y produce sombras. Es decir, es una pintura abierta a la eternidad para explicar la eternidad desde el punto de vista de lo eterno. Yo sí que me pareció impresionante cuando hace unos años vino la exposición a Madrid de Tutankamón, aquella que se paseó por toda Europa, y todo esto me pareció muy sorprendente, porque yo hasta entonces utilizaba como referentes remotos de nuestra tradición cultural Grecia y Roma, que efectivamente lo son, el mundo griego clásico y romano, para entender todo esto. Exacto. A continuación de esto viene una cultura completamente diferente, que es la cultura griega. Si nosotros vemos una obra de arte, un dios griego, por ejemplo podemos ver la Venus de Milo, que la estamos viendo ahora, es completamente distinta la forma de representar un dios en el mundo egipcio de un dios en el mundo griego. ¿Por qué? Aquí vemos a Apolo de una belleza exquisita, porque el mundo griego se apoya en la filosofía platónica. Para los platónicos existe el mundo real, el auténtico es el mundo de los dioses. Y el mundo físico en el que vivimos nosotros es un reflejo de ese mundo. Está el mundo de las ideas y el mundo terreno. ¿Cómo somos nosotros? Somos un reflejo de ese mundo de los dioses. Entonces, ¿cómo son los dioses? Son como nosotros, pero elevado a la enésima potencia de belleza y perfección. Por eso no van a hacer a los dioses desde el punto de vista de los dioses, desde la eternidad, como lo hacían los griegos, sino desde el punto de vista de los hombres. ¿Cómo son los hombres? Como nosotros, pero más hermosos y más bellos. Algo parecido es la cultura griega, la cultura romana, perdón, que influencia, pero es distinta, es mucho más realista. Si nosotros vemos una obra romana, un retrato de un busto romano, vamos a ver, es muy práctico, vemos ahora aquí un acueducto romano, son, como comentamos la semana pasada, capaces de llevar agua de aquí para allá, hacer caminos, organizar la vida a través del derecho, y un retrato romano es que es perfecto para nada idealizado. Se influencia en la cultura romana, en la cultura griega, pero sin embargo es mucho más detallista. Acabamos de ver el busto del emperador Constantino, y eso va a marcar, lo volvemos a ver ahora, va a marcar un antes y un después. Nos encontramos en el siglo IV, en el año más o menos 300. En el 312 es el edicto de Milán y entonces se permite el culto romano, el culto cristiano. ¿Por qué? Porque los romanos se dan cuenta que su fe no es capaz de dar respuesta a las grandes preguntas del hombre. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí y a dónde voy? El arte no es capaz de expresar la eternidad. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que hay una subcultura latente en el mundo popular
una admiración por el mundo antiguo. A nosotros los romanos nos parecen antiguos, pero las pirámides egipcias son 3.000 y pico años, 3.000 años antes de los romanos. Es decir, para el mundo romano Egipto era antiquísimo. Entonces va a surgir el arte egipcio y va a renacer. Entonces todos aquellos ojos grandes del arte egipcio, de esa visión frontal viendo a Dios cara a cara, esas orejas marcadas que están escuchando a Dios, esa falta de detalles, porque los detalles es del mundo real. Lo trascendente no entra en detalles. Va a resurgir a partir de la época de Constantino. Y es el arte que va a perdurar hasta el Renacimiento. Si nosotros vemos un mosaico o un icono bizantino, vamos a ver que tiene unas características estilísticas muy parecidas. Esto es moderno, pero copia el estilo bizantino. El tema es la Virgen María con el niño, para nada es egipcio, pero sin embargo las formas son muy parecidas. Porque va a expresar mucho más la divinidad. Nos va a mostrar la Virgen no como la ve el hombre, sino como se ve desde Dios, en la eternidad, con esos colores planos, sin volúmenes, sin sombras, sin movimiento, con esa mirada grande, esa boca pequeña que escucha a Dios pero no habla. Tal vez los toledanos somos los que tenemos más conocimiento de esto, porque quien más, quien menos ha profundizado en las influencias que tiene el Greco, y una de las cosas más sorprendentes, que tampoco eran moneda común en los libros de historia, es la influencia del arte bizantino en este contexto, cuando nos parecía que lo bizantino era un asunto menor de la otra punta del Mediterráneo. Tiene influencia también. Mucho, sí. Esa espiritualidad profunda viene de dos sitios distintos, de este arte bizantino, y que el arte español es especialmente espiritual. No busca tanto la belleza como el arte italiano, que es muy monumental, el arte francés es muy cortesano, el arte alemán es muy duro, muy dramático, y el arte español es muy profundo. Y entonces el Greco va a beber de esa influencia propia del mundo bizantino. Él no era griego, era cretense. Creta en aquella época pertenecía a la República de Venecia. Se va a influenciar del arte veneciano, va a estar en Roma, ese cuerpo humano que hemos visto, esa resurrección de Cristo es propia del mundo romano, y luego va a empaparse esa profundidad teológica del mundo español. Y por último, para hacer este breve recorrido, este rápido recorrido por todo lo anterior, o qué se recupera de todo lo anterior, hasta qué punto todo lo anterior tiene su reflejo en el Renacimiento, los dos últimos movimientos más mollares de Europa, el románico y el gótico, ¿cómo...? Son hijos, el románico es hijo del mundo paleocristiano, que como hemos dicho es hijo nieto del mundo egipcio, y el románico, estamos viendo lo mismo, o sea, estilísticamente podría ser egipcio, que es un pantocrato, se ve claramente que el tema es cristiano. El gótico, en cambio, empieza a avanzar hacia una observación de la naturaleza, aún ver un poco más el dramatismo de una crucifixión. Empezamos a introducirnos en la naturaleza por la influencia que hablábamos la semana pasada también de las filosofías propias de la Baja Edad Media. Sobre todo en la última época, ¿verdad? Cuando cuando el gótico se va desflecando o se va convirtiendo Se va haciendo cada vez más dramático, más expresivo. Y luego empieza a ser más narrativo. Cuando el famoso concilio de Nicea, el segundo, cuando se habla de esa crisis iconoclasta, los teólogos bizantinos que están en Nicea II, el segundo concilio de Nicea, pues hablan de esa idea de cómo la materia nos lleva a lo trascendente. Pero cuando se traducen los textos en Occidente, no se termina de entender bien eso, y se entiende como más con un sentido narrativo. Entonces, el arte oriental es mucho más contemplativo, como es el arte románico, y sin embargo, a partir de los libros carolingios, de esa interpretación de Nicea, el arte occidental es mucho más narrativo, te cuenta más una historia. Y el gótico es especialmente significativo en eso, cómo te cuenta un episodio del Evangelio, de la vida de Cristo, de la vida de los santos. Para todos los que no estamos muy puestos en el arte, lo disfrutamos, pero no lo conocemos con su precisión, siempre nos ha llamado la atención las transiciones entre la gente que está en la bisagra entre dos mundos. Porque el arte no es que de un año para otro se acabe con un gusto y se empiece el nuevo, sino que hay alguien que le toca hacer la transición de uno para el otro, y en concreto el hombre más de transición que identifica por lo menos usted y nos lo propone como modelo del hombre a final del gótico y comienzo del renacimiento es el Giotto. El Giotto, sí, el Giotto no es propiamente gótico ni tampoco es propiamente renacentista, es como dice una transición. Podemos ver ahora unas diapositivas de una imagen de Lorenzetti, esta es de Giotto.
Si vemos la de Lorenzetti, que es esta, he girado la foto para que sean paralelas. Vemos que la misma escena, el beso de Judas, vemos ahora una y ahora podemos ver la otra. Son básicamente iguales, pero hay una diferencia fundamental. Si vemos otra vez la primera, vemos que no hay espacio. Es decir, los personajes están puestos uno encima del otro para dar profundidad. Y el paisaje es como si fuera un plano donde se pegan los personajes. El suelo es como vertical. Sí. Y como si fueran pegatinas pegadas a una pared. Sí. Hay un paisaje y sobre ese paisaje se pegan los personajes, vemos los del fondo al lado del castillo a la derecha o los de la roca que hay a la izquierda, para mostrar la perspectiva se ponen uno encima del otro. Vemos ahora en cambio la imagen del Giotto. Por de pronto vemos las flechas que ya no están verticales, están giradas. Sí, sí, sí. Eso crea un espacio y vemos perfectamente como entre el fondo y el suelo es como si hubiera un ángulo recto. ¿Qué ha ocurrido? Vemos ya que el teocentrismo está desapareciendo. Ya vemos la imagen dentro de un espacio y de un tiempo. Hay un movimiento de lanzas y hay un espacio donde se sitúa la figura humana. No hay apenas paisaje, como veíamos en el tema anterior, porque el centro de la existencia no es la naturaleza, sino es el hombre. En cambio, vemos una cierta rigidez en los paños, en los pliegues, vemos los nimbos dorados, cosas propias del gótico. Pero sin embargo vemos que ya la mentalidad renacentista, la que hablábamos la semana pasada, ya se hace presente en esta obra de arte. Y aun siendo gótica, tiene ya algo de renacentista. La perspectiva, ¿no? El perspectiva. Fundamental. Como don José Morata, nuestro profesor de pintura en el seminario menor, la atmósfera, que decía, la atmósfera, que tenga atmósfera, que se note todo eso. Eso lo va a hacer el primero de los grandes pintores renacentistas, que es Fra Angelico. Fra Angelico. Sí. Estamos hablando de 480. ¿A qué llamamos, o recuérdenos por los viejos libros de historia, qué es el 480 y el 500? ¿A qué es la historiografía italiana? ¿Por qué diferencia esos dos periodos? El 480 es 1400 y pico, 1400 hasta 1400 finales, que es el siglo XV, y el 500 es 1500 hasta finales. Entonces, el 480 en cuanto al arte, mal interpretado. Es como si las épocas anteriores fueran bárbaras, que ya hemos dicho que no, es que querían expresar la realidad desde otro punto de vista. Nos parecen como muy simples en los dibujos, nos parecen como pobres que no tienen calidad, el cuerpo humano no está trabajado. Sí. Entonces el 480 es como si los artistas aprendieran otra vez a dibujar. Se fijan en los modelos del mundo grecorromano y poco a poco fueran aprendiendo a dibujar, hasta llegar al 580, que se llega a la plenitud. Entonces los primeros, vamos a simplificar un poco porque no hay tiempo para todo, los primeros artistas van creando cada uno un algo. La atmósfera que has creado tú, ese es Fra Angelico. Fra Angelico crea una atmósfera divina. Vemos, por ejemplo, esta Virgen ha creado un espacio, ha creado un trono, la ha sentado en el trono. Vemos reminiscencias góticas con esa especie de tapiz dorado y esos nimbos dorados, pero sin embargo la figura humana está perfectamente trabajada. Adivinamos las partes del cuerpo, por ejemplo la rodilla debajo del paño de la Virgen, y esa limpieza de formas donde la figura humana predomina suelto, pero sin embargo crea una atmósfera divina, un ambiente que no había en momentos anteriores. La Anunciación probablemente es la más significativa, o por lo menos la más conocida. Vemos ya que mete arquitecturas, mezcla esa especie de bóvedas de arista con esos arcos de medio punto y esos capiteles propios del Renacimiento. El templete es así. La perspectiva en este cuadro no está, en esta obra no está del todo completa. Esa maraña que vemos a la izquierda de vegetación es todavía propia del gótico. Hay todavía un sí, pero todavía no, aunque ya podemos decir que es un autor propiamente el 480 y renacentista. Otro de los que menciona en este periodo, que son dignos de tener en cuenta y a los que le tenemos que seguir la pista para profundizar en todo este arte, es Andrea Mantegna. Andrea, sí. Estamos diciendo que una de las características principales del gótico, del Renacimiento, primero era la vuelta al mundo grecorromano, estilísticamente. Y otra es la observación de la naturaleza. Lo hemos comentado a través de las nuevas formas filosóficas. Y esa observación de la naturaleza nos llega a observar la realidad desde nuestro espacio y nuestro tiempo. Decíamos que hay espacio y tiempo porque hay movimiento. ¿Vale? Entonces, es importantísimo crear un espacio
unas características del Renacimiento es que sitúa las figuras en un espacio, en este caso una habitación. Mantegna, antes de ser pintor, había sido grabador y es especialista en la línea. Y entonces él crea una perspectiva lineal perfecta. Vemos esta imagen perfectamente, vemos las figuras, vemos la arquitectura grecolatina, vemos los personajes están vestidos ya no a la forma medieval, sino a la forma antica, a la forma romana, y vemos los nimbos, propio también del mundo gótico, pero bueno, y vemos esa perspectiva lineal todavía que nos lleva hasta ese puerto del fondo. Y aquí vemos el llanto sobre Cristo muerto, perfecta la perspectiva, y empieza ya ese estudio de la anatomía humana. Esos músculos, esas costillas y sobre todo esa anatomía que se refleja debajo de los pliegues, debajo de los ropajes. Eso era típico de Fidias en el Partenón, en el mundo griego. Y en este recorrido que estamos haciendo por el 480, en los manuales, que muchas de estas imágenes pues, son muy célebres para descubrir o para calcular el punto de fuga de la perspectiva y todo lo demás, está Botticelli, como el último que cierra un poco el ciclo. Ese crea un poco el movimiento. Estamos hablando de la importancia para situar a una persona en el tiempo, crear el espacio y crear el movimiento. Entonces Botticelli, estamos simplificando mucho, hay otros artistas, pero si queremos hablar del espacio, del tiempo, el movimiento, de la perspectiva, pues Botticelli es especialista en hacer los personajes moviéndose. Vemos lo mismo, ese mundo romano, una Venus, que luego tiene todas estas su moralina cristiana, todas estas imágenes no son simplemente mitológicas. Aquí vemos las tres gracias, la primavera, etcétera, etcétera, se inspiran en el mundo antiguo, pero para contar historias que nos afectan a nosotros. Pero la característica es sobre todo el movimiento en las figuras. Es curioso porque en este mundo hay una especie como de concordancias entre el mundo antiguo, mitos, ninfas, todo ese tipo de cosas, con los santos, las escenas del Nuevo Testamento, incluso del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Es decir, hay una concordancia que en un mundo antiguo podemos entender el mundo cristiano. Ahora nos cuesta asociarlo más, pero en aquel momento sí que tenían claves de interpretación para... Hemos perdido un poco el sentido de lo simbólico. Y luego el Quinquecento, que es propiamente lo que es el Renacimiento en vena, plenitud, ¿no? En plenitud. Y si uno ha visitado Roma o si le han hecho un tour italiano, generalmente en lo que ha puesto el ojo o lo que es más célebre son los autores del Quinquecento. Leonardo da Vinci, que es el... anda en mitad de los dos siglos, Leonardo. Es efectivamente el prototipo del hombre renacentista, Leonardo. Sí, de humanista, de hombre de ciencia, hombre culto. Es conocido no solo por sus obras de arte, sino por sus estudios de anatomía humana, por sus inventos famosos, esas máquinas para volar y todas esas cosas. Y bueno, él en ese ir aprendiendo a pintar, por expresarlo de una manera muy simple, él crea el esfumato. Es decir, una especie de sombreado ligero que envuelve las figuras y crea una perspectiva aérea. Ya no es la perspectiva lineal, sino que la profundidad se crea por ir difuminando los planos progresivamente. Sí. De todas formas, ahora hemos visto esta Santa Ana, la Virgen con el Niño, está influenciada en cierta medida también por el mundo flamenco, porque ese poner planos cálidos en primer plano y fríos en segundo, el plano cálido se adelanta al frío y eso ayuda a crear profundidad. Eso lo hacían mucho los flamencos. Los antiguos manuales de GB, cuando uno veía historia del arte, hablaban de Leonardo, de Rafael y de Miguel Ángel. Sigue siendo el triunvirato por excelencia del arte renacentista italiano. Siguen siendo ellos tres. Supone la plenitud. Como decía Miguel Ángel, Leonardo crea ese esfumato, esa perspectiva aérea, amplía ese ambiente que ya había creado Frangélico y los demás, porque ya digo que hay más en el 480. Pero el que crea la perfección de la figura humana, de la belleza, es Rafael. Rafael es el pintor de la belleza. Tiene unos rostros muy característicos, estas caras ovaladas, ojos almendrados, esta naricita puntiaguda, la boquita menuda, la barbillita picuda. Estos rostros son muy típicos de Rafael, que los hacía también su maestro Perugino, que era del 400. El Perugino. Sí. Y aquí vemos esa perspectiva, ese templo romano y esa perfección, esa belleza absoluta, que el prototipo es Rafael, que va a ser luego muy imitado durante todo el siglo XVI, especialmente en España, en Toledo,
con los grandes pintores toledanos del siglo XVI. Y finalmente, por cerrar el ciclo, Miguel Ángel, que hizo a todo también, arquitectura, escultura. Antes veíamos un Apolo romano que ensambla muy bien con su David, hizo todo y lo hizo bastante bien, ¿no? Miguel Ángel. Él fue un gran arquitecto, un gran escultor, pintó poco, su fuerte la escultura. Este es un tema cristiano, judío, es el rey David, de nuestra religión, tradición judío-cristiana, sin embargo, esculpido a la época, a la manera antigua. Vemos que el cuerpo es perfecto. Aquí vemos la creación de Adán, la creación del hombre, en la Capilla Sixtina, vemos el cuerpo humano perfecto. Es más, en esa pequeña separación que no llegan a tocarse entre Dios y el hombre, se ve esa distancia infinita que hay ya en el Renacimiento entre el hombre y Dios. Ya vemos la naturaleza desde el punto de vista del hombre y no desde el punto de vista de Dios. Vemos Dios creando al hombre con esa especie de manto con forma de cerebro humano, esa inteligencia infinita de Dios, pero esa separación que ya existe entre Dios y el hombre, que se refleja perfectamente en esta obra y en ese cuerpo perfecto del hombre, que es obra perfecta de la creación de Dios. Y después de esto que tal vez pudiera parecer lugares comunes, nos pone usted en la pista de dos elementos con los que tal vez no estamos tan familiarizados, con el manierismo y con la influencia veneciana. ¿Qué son cada uno de estas dos cosas? Para terminar de hablar del Renacimiento hay que hablar de estas dos corrientes artísticas. El manierismo es pintar a la manera de. También el amaneramiento significa exageración. Sí. Entonces, ¿qué es el manierismo? Es el movimiento artístico que se genera después de estos grandes artistas. Ya no se crea nada más, ya han aprendido a pintar maravillosamente y lo que hacen es exagerar las formas. Vemos aquí la Madonna del cuello longo, del cuello largo, de Parmigianino. Vemos la cara es rafaelesca completamente y vemos las formas y los gestos completamente exagerados. No llega a ser barroco, es todavía renacentista, pero es ese punto de inflexión. El Greco es prototipo de manierista. Sí. Otro manierista conocido pues es Pontormo. Exagera el color. Es como una especie de exageración de las formas del cuerpo humano, del movimiento, del color. Pero los grandes protagonistas del color van a ser sobre todo los venecianos. Los venecianos. Sí, aquí vemos un detalle de un Tiziano. Vemos, ¿por qué este detalle? Porque vemos que ya no se pinta dibujando líneas, sino se pinta con pinceladas a base de mancha de color. La técnica pictórica, que es la que va a seguir el Greco, es una grisalla, una pintura en blanco y negro muy difuminada, a la cual se van a dar unas grandes brochazos de color. Sí. Y bueno, es ¿Sigue siendo válido el tradicional triunvirato que se nos ofrecía de pintores Tiziano, Tintoretto y Veronés? ¿Siguen siendo como grandes maestros de la pintura veneciana? Sí, que, como digo, en el siglo XVII, todo ese aprender a pintar, a dibujar el 400, que llega a plenitud en el 500, que culmina con el manierismo, que culmina con la pintura veneciana, se va a influenciar también de los temas propios del mundo y de la técnica propia del mundo flamenco. Es decir, de la pintura al óleo, que ya se abandona la pintura al fresco, no se abandona, pero se deja de lado, se abandona la pintura en tabla, con la técnica de los temples, temple a la caseína, temple al huevo, temple, etcétera, etcétera, a la cola, y los temas. Si recordamos, una pintura flamenca típica es una escena, vamos a suponer religiosa, con unos arcos, una ventana donde se ve un paisaje. Sí. O se ven un vaso de agua, una jarra, un cestito con labores, etcétera, etcétera. Todos esos temas se van a independizar, brotan del mundo flamenco, pero el paisaje va a tomar un mundo aparte de la figura humana. Y van a ser los famosos paisajes de Patinir, que ya casi todo el cuadro es un paisaje y la figura religiosa es mínima. O los famosos bodegones flamencos. O sea, es decir, la temática va a ser muy flamenca, va a seguir siendo italiana, pero ya se monta una coctelera. Y aquí en España, el reflejo de todo esto en España, nos mencionaba el plateresco como principal. Sí. Arquitectónicamente España tiene como 3 periodos. Sí. El primero es el plateresco, arrastra todavía un algo gótico. El nombre plateresco viene porque recuerda el Refugio de la Plata. El ejemplo más típico es la fachada de la Universidad de Salamanca. Sí. Vemos esa influencia todavía gótica,
vemos en esa cantidad de detalles, pero sin embargo los detalles son renacentistas. Esos medallones propios del mundo romano que enmarcan las figuras y sobre todo el candellieri. Vamos a ver ahora un detalle del candellieri, que son estas columnas o estos elementos estilísticos, que es como un eje central del cual brotan como figuras a derecha e izquierda con volutas a partir como de un candelabro. Esas son hornacinas con forma de concha, esas líneas rectas, que es propio del mundo romano, esa arquitectura adintelada frente a la bóveda. Esos medallones con los bustos que hemos estado viendo. Además del plateresco, nos habla del clasicismo. Sí, es el segundo movimiento del Renacimiento en España, que es el clasicismo. El ejemplo típico es el Palacio del Emperador Carlos V de Granada, que es como si nos fuéramos a Italia. Sí, sí. A esto nos recuerda mucho esos palacios que hemos visto renacentistas. Al Pitti o a cualquiera. Pitti Riccardi, Strozzi, el Medici Riccardi, todos estos. Este es el patio del Palacio de Carlos V en la Alhambra. Es decir, es puramente clásico. Y finalmente algo que nos parece que es como muy nuestro, que es el estilo herreriano. El estilo herreriano, que el prototipo es el Escorial. Sí. Que luego se va a verticalizar un poquito más y será el primer barroco. Este es la fachada principal del Escorial, lo vimos en el programa anterior. Que habla mucho de nuestra época, habla mucho de los Austrias, habla mucho de la... Los Austrias se van a influenciar estas arquitecturas en Flandes, estas cubiertas de pizarra. En Flandes hemos visto de Lerma, el palacio del duque de Lerma. Es verdad que esa cubierta está rehecha hace 20 años, pero en origen debía ser así. Esas líneas rectas, fachadas sin movimiento, sin articularlas, esos tejados con esos pináculos, los obeliscos que terminan en una bola. Eso es típico del arte herreriano, que se va a traducir sobre todo en los retablos, que van a ser la maravillosa escultura española del retablo. Y nos quedan muy pocos minutos para hablar de pintura española. El año pasado hemos hablado mucho de Borgoña con motivo de la sala capitular, pero ¿qué es lo más granado que tiene la pintura española en esta época? Bueno, hay que ver quién lo introduce. Por un lado, Juan de Flandes, por su nombre flamenco, ya mezcla, vemos perfectamente esa creación del espacio, esa perspectiva, esa influencia flamenca de poner objetos. Vemos todavía la figura humana está más o menos identificada y separada del paisaje, todavía le falta una perfección de la anatomía, vemos todavía unos pliegues angulosos góticos, pero este pinta en España y es uno de los que introduce el flamenco junto con Juan de Borgoña, que es otro ejemplo de Berruguete, de Juan de Flandes. Vemos esos tronos, esas pilastras, esos plinton ya renacentistas de influencia grecorromana, vemos esos azulejos que crean esa perspectiva. Y vemos todavía un algo gótico. Y aquí vemos a Juan de Borgoña, que trabaja en Toledo. Su gran obra es la Sala Capitular de Toledo. Vemos esa influencia muy fuerte de Rafael en los rostros, esa barbillita picuda, la naricita. Vemos las narices Roma, esa nariz vertical en los perfiles. Y Berruguete. Y Berruguete ya es un español. Aquí vemos perfectamente esas características. Vemos una cubierta mudéjar española, un trono todavía gótico, unas arquitecturas renacentistas, con esos plinton renacentistas, ese espacio, esa figura humana perfectamente, los azulejos como ayudan a crear ese espacio propio del mundo renacimiento, que se aleja de esa visión de lo humano desde el punto de vista de Dios para ver lo humano desde el punto de vista de la naturaleza. Y luego la plenitud de la pintura nos habla de Llanes de la Almedina. Llanes de la Almedina, sí. El Renacimiento en España se introduce también, sobre todo por Valencia, muy influenciada por esto. Es un pintor completamente leonardesco, como estamos viendo. Esta Santa Catalina está en el Museo del Prado, ese Sfumato es una pintura española, pero podría ser perfectamente italiana. Y Juan de Juanes, los más célebres, Juan de Juanes y Correa de Villar, ¿no? Sí, Correa de Vivar, que es toledano. Vemos aquí Juan de Flandes, Correa de Vivar, como ya esa influencia grande de Juan de Borgoña, influenciado a su vez por Rafael, influenciado a su vez por Miguel Ángel por el estudio de las anatomías, influenciado por el Sfumato. Vemos como esos tres grandes italianos van a influenciar ya luego en la pintura universal. Pues muchas gracias por este recorrido tan compacto que nos ha hecho. Da gusto y tan rápido. Da gusto, estaríamos hablando 1000 años de todo esto y escuchándoles sin duda. A todos ustedes les emplazamos a una nueva entrega de Historia y Fe aquí en el canal diocesano. Será con otro tema ya más estrictamente religioso. Tiene que ver con la reforma y con las herejías de la época y de mano de otro experto. Hasta entonces, que sean felices.